Primer megamito: el pasado indígena, o el mito del indígena mágico. Para que haya una conquista, alguien tiene que ser conquistado. Básicamente decirnos que somos descendientes de los aztecas es para que la conquista posterior tenga sentido. El mito del indígena mágico comienza por decirnos que somos indígenas, es decir, que lo que se independizó en 1821 fue lo mismo que fue conquistado en 1521, lo cual es absolutamente falso, ya que el señorío azteca fue conquistado y destruido. Mesoamérica en general terminó su desarrollo cultural, que había su etapa de decadencia. Y un dato numérico frío de unos 25 millones de indígenas que habían en 1521, 100 años después, solo quedaban 700,000. Una catástrofe demográfica causada por la viruela y otras epidemias. Este mito es una idea que nos ancla a la conquista y al eterno discurso de los que necesitan justificar las carencias de México. La idea fundamental es que todo era perfecto en el mundo indígena antes de que llegaran los españoles. No había ni corrupción, ni enfermedades, y todo era prosperidad y felicidad. Bajo este esquema, la llegada de los españoles truncó ese pasado extraordinario y dio origen a todas nuestras tragedias. De ahí que 5 siglos después aún nos lamentemos. Este megamito del indígena mágico está compuesto por otros tantos, entre ellos que México tiene 3000 años de historia, cuando en realidad, si entendemos que México es un país mestizo, fusión de lo indígena y lo español, la prueba es que hablamos español. Entonces tenemos que aceptar que México no puede existir antes de la llegada de Cortés en 1519. Solo podemos hablar de un México con una historia de 3 milenios si nos robamos la historia de Mesoamérica y la pretendemos nuestra. Pero ni los olmecas, ni los toltecas, ni los mayas, ni los aztecas antiguos eran mexicanos. Eran olmecas, toltecas, mayas y aztecas. Otra parte del mito del indígena mágico nos dice que los aztecas, llegados a Aztlán, son nuestros ancestros, a pesar de que la principal mortandad hasta llegar casi a la aniquilación se dio entre los aztecas. Y claro que Aztlán es un mito creado por los propios aztecas. No obstante, si no nos dicen que somos descendientes de los aztecas conquistados, pues no habría mito de la conquista. Y aquí comienza a tejerse la telaraña. El mito indígena sustenta el de la conquista, pilar de nuestra identidad y de nuestros traumas. Pero por increíble que resulte, en el siglo XXI aún se enseña a los niños en la primaria que Huitzilopochtli, que hasta donde se sabe no existe, guió a los mexicas por 100 años desde Aztlán hasta el lugar donde había un águila devorando una serpiente. Segundo megamito: el mito de la conquista, o viva mi desgracia. Este megamito plantea que México fue conquistado por España y usa este acontecimiento para convertirnos eternamente en un pueblo conquistado, cuya justificación para su pobreza es que los españoles nos conquistaron, o que somos un pueblo conquistado, con todos sus derivados, que nos sometieron a la esclavitud, que se llevaron nuestra plata, que embriagaron a los indios y les trajeron los vicios, que vino la peor calaña y por eso el mestizaje salió malo por la parte española, etc. Sería interesante reflexionar lo absurdo que es conmemorar una independencia si de cualquier forma nos sentimos un pueblo conquistado y no un pueblo liberado de sus conquistadores. Pero el mito y el trauma de la conquista nos han permitido siempre exculparnos de todas nuestras culpas, no asumir ninguna responsabilidad y achacar todas nuestras desgracias a la pretendida conquista o a cualquier elemento externo, nunca a nosotros. Nos permite decir, hasta el cansancio, que siempre otro tiene la culpa y, como diría Pedro Infante, que viva mi desgracia. Algunos componentes de este megamito. El fundamental evidentemente es que España conquistó México con premeditación, alevosía y ventaja, como si un rey de España, viendo la riqueza de un país llamado México, le hubiera ordenado a Hernán Cortés comandar un gran ejército conquistador, lo cual nunca ocurrió. Cortés salió de Castilla en 1504, cuando Carlos V tenía 4 años, y comenzó su expedición de conquista por cuenta e iniciativa propia, de hecho invirtiendo su propia fortuna. En 1519, cuando Carlos V tenía 19 años, era emperador germánico y no tenía ni idea de la existencia de un tal Hernán Cortés. El día definitivo de la conquista, no de un país llamado México, sino de una sola ciudad llamada Tenochtitlan, mito centralista y chilango, fue el 13 de agosto de 1521. Con esas fechas es imposible que España conquistara México, ya que ninguno de estos dos países existía en aquellos tiempos. México como país mestizo nace de hecho hasta que llegan los españoles
que no son nuestros conquistadores sino uno de nuestros orígenes. España tampoco existía, ya que la península ibérica vivía un proceso de unificación de diversos reinos. El primer rey que asumió el trono de una España unificada fue Felipe II en 1556. Al trauma de una conquista terrible y despiadada hay que sumar el mito de la traición hecha mujer, la terrible Malinche, la niña de 17 años que hizo que cayera un imperio. Así de ridículo. La Malinche prefirió al extranjero y nos traicionó, como si una esclava de 17 años pudiera elegir y tener ese poder. Y claro, como ni Mesoamérica ni el señorío azteca eran México, ni los aztecas eran un país, no había pues patria mexicana, y es imposible que la Malinche la haya traicionado. Pero desde entonces convertimos su infame nombre en adjetivo despectivo, aplicable a todo aquel que guste de lo extranjero. Malinchista. Pobre México, conquistado y a traición. Tercer megamito, el mito de la independencia, o liberales pero guadalupanos. La mentira básica de este mito es decirnos que tras 3 siglos de dominio y esclavitud bajo la cadena de la opresión española, México recuperó su independencia y continuó su historia. Un México que no existía antes de que llegaran esos opresores españoles. El mito nos pretende decir que en 1821 se independizó lo mismo que fue conquistado en 1521. Como se ha visto, evidentemente falso, pues no se liberó un señorío azteca de habla náhuatl, construcción de pirámides, basamentos y culto a Huitzilopochtli, sino un reino hispano de lengua española con arquitectura barroca y neoclásica, católico y muy guadalupano, y no hay que olvidar que la Virgencita es la madre del Dios católico que trajeron los españoles. Parte vital del mismo megamito es plantear a un pueblo mexicano unido que luchó durante 11 años en una guerra contra España hasta que obtuvo la independencia. Se nos relaciona a todos los héroes de la independencia como si todos hubieran estado de acuerdo. Todos fueron aliados y amigos y compartieron un proyecto en común. Cuando la revuelta de Hidalgo en 1810, en nombre del rey de España, poco tiene que ver con el proyecto republicano de Morelos, y que de hecho los seguidores de Hidalgo que sobrevivieron eran prácticamente enemigos de Morelos, cuyo movimiento de cualquier forma no fue el que nos dio patria y libertad, sino que el libertador, guste o no a los sacros guardianes de la historia oficial, fue Agustín de Iturbide, el hombre que nos dio patria, libertad, bandera y hasta el nombre para el país. Otra parte del mito es que nuestra independencia estuvo inspirada en la de Estados Unidos y en la Revolución Francesa, cuando estas fueron llevadas a cabo por burgueses, ateos, masones, liberales, ilustrados y comecuras, y la nuestra la hicieron curas conservadores en un país sin burguesía ni ilustración. Pero es que parte del mito general de México es decirnos que nuestra historia es la evolución del conservadurismo al liberalismo. Por eso preferimos de padre de la patria a un hidalgo que, eso sí, era muy ilustrado, y no a un aristócrata como Iturbide, que en vez de ser excomulgado como hidalgo recibió el apoyo del clero para llevar a cabo la independencia. La Revolución Francesa fue resultado de la Ilustración atea y creó, de hecho, un culto a la ciencia. Nuestra independencia se hizo al amparo de la Virgencita de Guadalupe. La independencia de Estados Unidos la hicieron los colonos burgueses capitalistas, y en México, hasta en el siglo XXI, pensamos que el capitalismo es nuestro enemigo, aunque veneremos a Juárez, el pastorcito que llegó a presidente e impulsó el capitalismo. Dato cultural: la bandera independentista fue la Virgen de Guadalupe, que fue nada más y nada menos que la principal herramienta conquistadora. Cuarto megamito, el mito revolucionario, o el pueblo unido jamás será vencido. La base de este mito es precisamente decirnos que México tuvo una revolución, que esta fue de carácter social, de hecho la primera revolución social del siglo XX, que la luchó el pueblo contra la tiranía de Porfirio Díaz, que evidentemente la ganó el pueblo y que de ella se derivó un México moderno y desde luego con justicia social. Este mito intenta justificar varias cosas: una guerra civil de 2 décadas con el simple objetivo de tomar el poder, lo cual resulta poco digno y menos heroico aún, y desde luego pretende justificar una dictadura de partido de 7 décadas continuas. Tan contradictorio es México y tanto está acostumbrado a eso, que no le resulta extraño que la revolución haya sido supuestamente por democracia, encabezada por el apóstol de la democracia, y que de ella emanase un partido dictatorial
que evitó la democracia todo el siglo XX. Por esta misma razón, casi nadie nota lo ridículo del nombre que adoptó el partido con el tiempo: Partido Revolucionario Institucional. La paradoja y la contradicción tan propias de México están en el partido dictatorial. La revolución significa cambio, lo institucional está quieto e inamovible. Son básicamente conceptos antagónicos, pero forman el nombre del partido. Claro que la idea era dejar claro que los ideales de la revolución quedaron institucionalizados en el partido, para lo cual fue necesario crear más mitos. Además de crear el mito de convertir una masacre por el poder en una revolución, se inventó el mito de que fue social y la ganó el pueblo, cuando en sus diversas etapas la encabezaron aristócratas como Madero, Carranza y Obregón. Fue necesario entonces crear los mitos de Zapata y de Villa como los héroes populares y callar en la medida de lo posible que fueron asesinados precisamente por los que sí ganaron la revolución, Carranza y Obregón. Otros componentes del mito se plasmaron en murales donde vemos al campesinado marchando a la guerra, solo que esto no ocurrió contra Díaz, sino que fue Zapata contra Madero. Otro componente del megamito fue hacer de Díaz el hombre que nos dio modernidad, un tirano despreciable. Fue tan dictador como Juárez y sus 15 años de gobierno sin ganar elecciones, pero Juárez es dogmáticamente bueno. Como surgió un partido que monopolizó el poder y la revolución, fue necesario inventar la revolución y sus supuestos valores. Esta fue labor principalmente del Tata Cárdenas. Por cierto, otro complejo dañino como pocos, necesitar siempre un padre, un tata, un mesías, un protector, un Dios omnipotente que nos dirija a todos, aunque eso nos haga a todos un tanto estúpidos y autómatas. Con tanto mito, pasa a segundo término la verdad, que el héroe Carranza mató al héroe Zapata, el héroe Obregón mató a los héroes Villa y Carranza, el héroe Plutarco Elías Calles mató al héroe Obregón y después fue expulsado del país por el héroe Cárdenas. Tanto matadero entre sus supuestos próceres nos deja claro que así como no hubo una misma independencia, en definitiva no hubo una misma y única revolución. Pero la peor parte del megamito revolucionario se resume en una frase que tristemente subsiste en el siglo XXI: me hizo justicia la revolución, que básicamente se dice cuando alguien, después de quizás décadas de espera, recibe una dádiva gubernamental o un puesto burocrático. O peor aún, está relacionado con la idea de que, como nuestros bisabuelos se mataron en una guerra civil, ahora merecemos tener todo gratis. Una revolución es un cambio radical de las estructuras del país, y eso no ha ocurrido nunca, porque precisamente a ese cambio radical que urge es a lo que más temen todos los políticos. Pero mientras el pueblo se alimente del mito del que ya se dio ese gran cambio con la revolución, los políticos del color que sea pueden dormir tranquilos. Por eso se sigue enseñando el mito revolucionario. Por eso en el siglo XX todos los partidos políticos, movimientos y sindicatos u organizaciones sociales que se respeten debe llevar algún tipo de su nombre el adjetivo de revolucionario. El ciudadano que es parte de alguno de estos grupos termina por ser escuchado. El ciudadano de a pie, el clase mediero, sin sindicato, partido u organización, poco importa a los políticos, menos aún si tiene un poco de pensamiento libre. Por eso el Tata Cárdenas prefirió ser padre amoroso de un pueblo, no pensante, y lo aglutinó en diversas organizaciones revolucionarias, cada una de las cuales pretende ser el pueblo mexicano que lucha solo por los intereses de su grupo. Persiguen la dádiva, pero eso sí, al grito revolucionario de que el pueblo unido jamás será vencido. Lástima que el pueblo mexicano no haya estado unido nunca y que ningún grupo social represente al pueblo. Divide y vencerás, una máxima virreinal retomada por el Tata Cárdenas. En resumen, conquistados, derrotados, abandonados por los dioses, pero acogidos por una madre celestial traída por la religión del conquistador, contradictorio, aferrado al pasado, lamentando eternamente la conquista y repudiando al español en español, el mexicano es el contrasentido total, una madeja de confusiones, un amasijo de ideas torcidas y de historias fantasiosas, una víctima de su pasado, convencido de que merece más de lo que tiene, pero empecinado en destruir su destino y seguir en la eterna búsqueda de culpables que quiere que México cambie sin que él tenga que cambiar. Sueña eternamente con un país mejor, pero sigue construyendo
sobre viejos mitos.